Vamos a hablar de Mala Sangre, un libro que salió hace poquito al mercado, que reúne 7 policiales, algunas muy conocidas, como El crimen de la pasiva o el de Natalia Martínez, otras mucho más anónimas, que por ejemplo reflejan casos bastante crudos de violencia de género. Para hablar de ello, de este libro, de estas historias y de un encare distinto de lo que habitualmente se conoce como crónica roja o crónica policial, vamos a recibir a 2 periodistas. A Darío Klein, editor del libro, y a Javier Benech, que es uno de los que participa, uno de los que escribe las historias. ¿Cómo andan? Buen día. Buenos días. Darío, contemos primero cómo surge el libro, porque no es que se sentaron y dijeron vamos a hacer un libro, sino que vino de un proceso que incluye un taller y toda una propuesta previa. Sí, fue un proyecto bien interesante. En realidad nos reunió la gente de CAINFO con, digamos, de alguna manera el disparador o el motivo del taller fue decir, bueno, en vez de sentarnos acá a analizar y a criticar qué es lo que se hace mal o qué cosas se podrían mejorar en la crónica policial, ¿por qué no tratamos de hacerlo de otra manera o de hacer crónica policial como creemos que podría ser más apropiado para el periodismo, para la sociedad? Entonces, bueno, nos juntamos ahí, juntamos un grupo de periodistas, hablamos sobre el tema. Yo hice un planteo ahí medio de, bueno, ¿cuál sería esa crónica policial ideal? ¿Qué características tendría que tener? Y ahí, a partir de ahí, cada uno eligió algunos temas, peloteamos a ver si estaban buenos, si no, por qué sí, por qué no, y cada uno empezó a trabajar en una investigación, en un caso. ¿Y de ahí al libro? Y de ahí el libro, en realidad, el plan no era vamos a publicar un libro. La idea era hacer eso. Después, sinceramente, una vez que yo tuve todas las historias en la mano, me puse a leerlas y aparte yo a propósito me dejé para leerlas todas juntas, ¿no? No quería ir leyéndolas a uno. Cuando me puse a leer, no podía parar. O sea, estuve un fin de semana que era... Y cuando terminé de leerlo, dije, esto hay que publicarlo. O sea, realmente me pareció que estaba muy bueno. Lo compartí enseguida con Edison Lanza, que es el director de CAINFO, que conversamos de eso, y él estuvo de acuerdo. Dijo, esto está muy bueno, esto hay que publicarlo. Entonces ahí fue que fuimos a hablar con Santillana, con Aguilar, y realmente también hasta eso me sorprendió la velocidad con la que la editorial dijo, sí, vamos arriba, esto está muy bueno, vamos a publicarlo. Javier, contá qué caso elegiste y por qué. Yo elegí el caso de Natalia Martínez, digamos, porque la verdad siempre me llamó la atención desde que sucedió el trágico hecho. Me acuerdo que fue el verano de 2007, y me llamó mucho la atención. Yo en ese momento todavía estaba, digamos, recién había empezado a trabajar en los medios de comunicación, no tenía mucha experiencia, digámoslo así, y recuerdo que me llamó la atención que los informativos de televisión cubrían con móviles en vivo todos los días, móviles de 20, 30 minutos. Yo dije, acá hay algo raro, digamos, no me cerraba. Después me di cuenta que había ingredientes que eran, digamos, que llevaban a esa cobertura. En primer lugar, en verano, todos, digamos, los que trabajamos esto sabemos que hay menos noticias. Después, bueno, era una chica de clase media que había desaparecido en un balneario, uno de los principales balnearios del este. Un balneario más considerado súper familiar. Súper familiar y tranquilo. Tenía muchos ingredientes que lo hacían llamativo al caso. Y realmente, después de estudiar el expediente para hacer el capítulo del libro, realmente tiene muchos ingredientes que lo hacen, digamos, quizás la palabra no es la apropiada, pero digo, lo hacen apasionante desde el punto de vista del investigador, del periodista. El caso es trágico en sí mismo, obviamente. Realmente yo, por ejemplo, le puse de título a la crónica, un poco con Darío, bueno, culpable o inocente, porque realmente uno no llega... Hay indicios que hacen pensar que la persona que está imputada del homicidio, un joven que está en prisión en este momento, que es culpable, y otros indicios que a uno lo hacen pensar que es inocente. Y eso un poco, digo, fue hecho adrede, digamos, poner ese título, porque también es parte del rol que nosotros pensamos que tiene que tener el periodista que cubre casos policiales. No erigirse en la figura de un juez. Digamos. El periodista, en todo caso, puede transmitir los hechos a la opinión pública para que tome una decisión, pero no puede... no es quien para condenar a una persona, decir esta persona es culpable o es inocente de cometer un delito. Digamos. Hay un punto que manejás vos ahí que está bueno, y es el libro, incluso lo planteás vos y lo plantea Edison en los prólogos, tiene como un especial cuidado en evitar vicios que habitualmente vemos en la crónica roja, crónica policial. Una de ellas es la de culpabilidad, de juzgar. Prejuzgar. Claro, sí. En la noticia, cuando en realidad el caso está en desarrollo. La otra es la de evitar que las fuentes sean solo policiales.
Y hay otras que capaz que son menores, pero que terminan no siéndolo, y es hasta en el léxico que se utiliza en la redacción. Sí, de no la sobreadjetivar, digamos. Claro. Sobreadjetivar, utilizar palabras que vienen directamente de los parte reportes policial. policiales, como el occiso, o etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajaron toda esa cuestión que en realidad es de las más cuestionadas en la interna periodística, pero al mismo tiempo es de las más consumidas en los medios masivos? En realidad lo que buscamos se dio porque en realidad no fue la intención inicial que todos los periodistas que terminamos trabajando en ese proyecto no somos periodistas que trabajamos habitualmente con la crónica policial, ¿no? Por lo tanto, ya de por sí no veníamos ninguno de nosotros con esos vicios. Pero en realidad, si vos decís cuál es la fórmula, y que fue en base a lo cual cada uno de ellos trabajó, era hacer periodismo como cualquier otro. Es decir, lo que creemos es que el periodismo policial no debería tener reglas aparte. No debe pensarse el periodismo policial desde el entretenimiento, que es desde donde vemos que muchas veces se plantea, sino desde el periodismo, de la búsqueda más cercana de la verdad y punto. Y entonces las reglas son las mismas. Las reglas son las mismas. Ahora, ¿en qué momento sienten que se quebró? Porque incluso creo que lo mencioné en el libro, pero hay como una escuela de crónica policial, sobre todo de letra, desde Capote o a Sangre Fría y todo lo que vino después, el nuevo periodismo, en el que había como un respeto, digamos, se conseguía un vuelo literario sin perder el respeto y ciertas normas para regirse. ¿En qué momento sienten que se quebró eso y que la crónica policial se convirtió en eso que es hoy, que además está bastante desprestigiado? En Uruguay, yo creo que a partir de que por los años fines de los 80, principios de los 90, Canal 4 decidió crear una sección policial en televisión, en el noticiero televisivo. Y le fue muy bien, porque es algo que genera audiencia, que genera el mismo motivo por el cual cuando vamos por la calle y vemos un coche accidentado o alguien tirado en la calle, paramos a mirar. La misma situación ocurrió con la teleaudiencia, con la crónica policial. Entonces, a partir de eso se generó, me da la impresión, una especie de círculo vicioso en la que los demás canales intentaron ir atrás de eso, y a la vez las páginas policiales de los diarios trataron también ir atrás de ese fenómeno. Entonces ya ahí se empezó a perder esa pluma, esa fina pluma, esa búsqueda del rigor. Ya era, bueno, tengo que seguir a la competencia. No puedo perder, digamos, ese tren. Una cuestión que me pareció interesante lo que decía Darío, o sea, nosotros partimos de la base que está bueno contar historias policiales, claro, porque realmente son historias que interpelan el alma humana, que a todo el mundo le interesa. En un boliche te sentás y empezás a conversar y surgen casos policiales, digamos. Creo que desde el punto de vista periodístico es muy interesante y digamos, por algo a la gente le consume ese tipo de cosas. Lo que nosotros partimos de la base es que, bueno, se puede aplicar el mismo rigor a la crónica policial que uno aplica a una cobertura política, económica. Digamos, no hay por qué aplicar un rigor más menor, digamos. ¿Eso tiene que ver solo con una cuestión de perfil y de mercado, o también tiene que ver con que generalmente el objeto protagonista o los protagonistas de la crónica roja no tienen el peso social o la posibilidad de defenderse que tiene un ministro si le errás cuando te metiste en una noticia que lo involucra, u otro tipo de actores sociales que tienen más peso y pueden hacer más cosas para defenderse que los que generalmente protagonizan la crónica policial? Sí, yo noto que uno de los vicios que tiene la crónica policial es que es clasista. O sea, no se maneja de la misma manera cuando involucra a los sospechosos de siempre que cuando involucra un delito de cuello blanco, por decir algo, o un delito de corrupción, que es tan policial como cualquier otro. Sí, ocurre eso, y ahí es donde esas son esas cosas que nosotros decimos, bueno, estas son las cosas que hay que tener cuidado y bueno, si hiciéramos crónica policial ideal, debemos hacerla de esta manera. Pero, como decía Javier, nosotros lo que buscamos es, en cierto sentido, lejos de criticar, y que ese es el origen del proyecto, a la crónica policial, fue reivindicarla, tratando de contar buenas historias, porque en realidad, desde el punto de vista periodístico, la crónica policial tiene esa peculiaridad, es un muy buen lugar para contar buenas historias, claro, y no hay mejor relato periodístico que el que te cuenta historias. Sí, hay otro punto de discusión que es, ahí también necesita rigor narrativo, vuelo, formación, que muchas veces los medios no los pagan, pero bueno, esa es otra discusión. Para terminar, para mí lo que está bueno del libro es eso que decías vos. Vos te lo lees al toque. Es como si estuvieras leyendo una novela, si querés, pero con casos reales.
pero sin abusar de ni de los contenidos, digamos, ni los ingredientes, pero tampoco de los protagonistas. Así que me parece que está bueno, y además agarra algunos casos que son atractivos por sí mismos y te cuela otros que en realidad, sobre todo los dos finales, que son muy crudos respecto de violencia de género, que también está bueno como para sentarse un poco a pensar y actuar todos los días. Así que les agradezco la visita. Para mí es súper recomendable, los 7 relatos están muy buenos y obviamente están en todas las librerías, porque Alfaguara tiene una distribución que Santillana en realidad en este caso, porque salió segunda edición hace poquito y está en varias librerías, está en la lista de los más vendidos, así que lo cual para nosotros fue una sorpresa. Y me parece que está bueno que demuestra el libro que es compatible hacer un policial de otra calidad, si querés, y que igual sea vendible, entre comillas, para el gran público. Me parece que esa es una cosa que demuestra el libro que está buena. Gracias a ambos y nos vemos en cualquier momento. Gracias por la Ya invitación. seguimos.